Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento, formador de formadores, aplicado en prevención, con la temática titulada Sección 4, Desaprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Pablo José Pinto Ariza. Él es ingeniero ambiental, máster en docencia universitaria, máster en seguridad e higiene en el trabajo, autor del libro Manual de Entrenador Lúdico en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ingeniero Pablo, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Oscar, y gracias a todos ustedes por estar conectados hoy en esta cuarta sesión de la comunidad de formadores. Para las personas que por X o Y motivo recién se enteraron que estamos llevando a cabo este diplomado virtual y que se perdieron las otras 3 sesiones, aún estás a tiempo, te puedes nivelar. En posipedia.com.co tenemos las grabaciones y los materiales de las otras 3 sesiones, así que te podrías poner al día y estar luego conectado en las sesiones siguientes de manera sincrónica para aprovechar mejor el material, ¿de acuerdo? Entonces, hoy la sesión es sobre desaprendizaje y el próximo viernes vamos a ver cómo dar clases a las personas que no quieren que le den clases, que son la mayoría de nuestros trabajadores. Son estas sesiones que están acá, más al final, en la sesión número 15, vamos a hacer un proyecto integrador con todo lo que hayamos aprendido en las 14 sesiones, ¿de acuerdo? Para interactuar, te invito a que escanees con tu celular el código QR que voy a proyectar ahora, ¿de acuerdo? Proyectar un QR. Acá en la parte izquierda de la pantalla te aparece un código QR. Y, por favor, escanea ese código QR que está aquí en la pantalla. Dale a escanear. Ahí te lleva a una web que es Aja Slide, dice audiencia, Aja Slide. Le das clic allí. Dice entra tu nombre o ingresa tu nombre. Te aparece un avatar, puedes cambiarlo. Y luego le das de irte al juego. Muy bien, Juliet. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Pedro. Hay 2 Juliet. Juliet Lozano y Juliet Peña. Por eso es que es necesario poner el apellido, ¿viste? Y bueno, en la página te aparecen unos iconos por Facebook, el like, el me encanta, el me divierte, el me asombra o el me entristece, para que vayas ganando dependiendo de cómo se está yendo en las consultas, encuestas o con información que vamos transmitiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. En la primera pregunta es algo que todos nosotros deberíamos saber. Vamos a hacer la pregunta. Es muy sencilla. Es ¿cuántos planetas tiene el sistema solar? ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? Hay 3 opciones, 8, 9 o 10. Elige la opción correcta y darle clic donde dice enviar, por favor. Elige la opción correcta
y dale clic en el botoncito que dice enviar. Te quedan todavía 22 segundos. ¿Cuántos planetas tiene nuestro sistema solar? O el sistema solar. 8, 9 o 10. Muy bien. Mira, ¿viste? Nosotros, profesionales universitarios, y la mayoría, dice la mayoría, perdimos. Hay 16 personas que no sabían que el sistema solar en realidad tiene 8 planetas. ¿Qué pasó allí? Tal vez como tú y yo somos de la misma generación, yo estudié en los años 80 y 90, yo me gradué en el 99. Yo tengo 41 años y en el colegio me enseñaron los 9 planetas que incluían a Plutón. De ahí me fui para la universidad, me desentendí de todo eso porque me concentré en la universidad, terminé en el 2005 y después me puse a trabajar. Pero en el 2006, ¿qué pasó? Unos científicos, astrónomos, se reunieron y debatieron y votaron que en adelante Plutón no sería considerado un planeta. Y del 2006 para acá, los sistemas solares de los colegios, de las universidades y todo, tuvieron que actualizarse y retirar a Plutón. Y sin embargo, viste, estamos en el 2024 y hay muchas personas que no sabían eso. Entonces, esto es lo que quiero que vean para que entendamos qué es el desaprendizaje. ¿De acuerdo? La persona que respondió mejor y en menor tiempo fue Camilo, luego Gleider, luego Fabián, Franklin y Andrea. Entonces, mira, para las personas que no sabían, pues te recomiendo buscar en Google y averiguar cuántos planetas tiene el sistema solar y por qué Plutón ya no es parte o no es considerado como un planeta, para que te puedas actualizar. En nuestra época, se decía, bueno, este es el sistema solar, aquí está el Sol, y entonces está el planeta más cercano al Sol, que es Venus, y así, y aquí está la Tierra, y Júpiter, y Saturno, y el último era Plutón, pero no. Resulta que Plutón no es considerado un planeta porque es muy pequeño. Su masa es muy pequeña y por eso los científicos, los astrónomos, decidieron eliminarlo, borrarlo de la lista de planetas porque no es un planeta. No es considerado un planeta. Entonces, las personas que, como yo, aprendimos en los 80s y en los 90s, incluso hasta 2005, y después nos fuimos para otros medios y dejamos ya el tema del colegio aparte, tal vez por eso estábamos desactualizados. Tenemos información desactualizada, información obsoleta, ¿de acuerdo? Ahora quiero preguntarte, basado en esta dinámica que acabamos de ver, que tú sabías algo, aprendiste algo, pero esa información con el tiempo cambió, se actualizó y lo que tú sabías se volvió obsoleto. Entonces, con esta reflexión, preguntémonos qué sería la reflexión. Va a ser la siguiente. ¿Qué es el desaprendizaje? Desaprender, ¿qué sería? Opción 1, olvidar algo que habíamos aprendido. O la opción 2, hacer un esfuerzo de abandonar lo que yo creía, los patrones conocidos, mis creencias e incluso hábitos por nuevas formas. Reflexiona y elige cuál crees tú que sería la mejor definición para desaprender. Opción 1, olvidar algo.
que habíamos aprendido o muy bien. Ok, hay un porcentaje de personas que creen que es olvidar algo y otro porcentaje que es más bien ese esfuerzo que yo hago para, yo aprendí algo, pero hay una nueva forma, entonces adoptar esta nueva forma. Bueno, tú y yo aprendimos que el sistema solar tenía 9 planetas, pero a partir del 2006 nos demostraron con hechos y datos que Plutón no es un planeta. Por lo tanto, la información que teníamos se volvió obsoleta, se volvió insuficiente, ya no es real, ya no me sirve en este momento. Ya esa información quedó desactualizada. Entonces, yo ahora hago un esfuerzo para que cuando mi hija Emma, que tiene 4 años y se está aprendiendo la canción de los planetas, en mi mente termina con Plutón, pero yo tengo que hacer un esfuerzo y decirle que termina es en Neptuno y no en Plutón. ¿Ves? Yo nunca he olvidado que Plutón fue un planeta, yo lo aprendí y eso está en mi mente. Yo nunca voy a olvidar eso, eso está allí. Pero tengo que esforzarme, tengo que decir no, ya esta información ya no es vigente. No le puedo enseñar a mi hija porque después va en el colegio y allá le enseñaron algo más actualizado y va a decir mi papá me engañó o mi papá no sabe nada. ¿Ves? Entonces no es que yo lo olvide. Una vez que yo aprendo algo, me queda acá, en mi cerebro y se queda allí. Pero desaprender es que cuando existe algo nuevo que es mejor, que es una forma más eficiente, que es una forma más actualizada, que es algo que me va a servir mejor que lo que yo aprendí, entonces yo hago el esfuerzo de contener lo que aprendí y más bien adoptar esto nuevo. Entonces yo, cada vez que en mi cerebro viene la pregunta, ¿cuántos planetas tiene el sistema solar? Lo primero que me salta es lo que aprendí la primera vez y lo aprendí de niño y es lo que está más fijo, que son 9. Pero después tengo que hacer el esfuerzo. No son 9, en realidad son 8. Entonces, desaprender, en realidad, no es olvidar. No es olvidar. Si tú buscas en la RAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, desaprender, la palabra desaprender sí significa olvidar algo que se ha aprendido. En la RAE, como desaprender, pero el concepto en educación, no. En educación se sabe que las personas no es que olvidemos algo, esto en realidad está en alguna parte de nuestro cerebro y los que no se han visto la película intensamente, véansela, ahí explican, ahí, alerta de spoiler. Ahí se explica que en realidad en nuestro cerebro tiene esa zona, las tiene escondidas, las tiene alejadas, pero allá están, ¿de acuerdo? Esa información que aprendimos se quedó almacenada. Entonces, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de un docente, desde el punto de vista de capacitación y educación, desaprender no es que el alumno olvide algo, sino que haga el esfuerzo de decir, bueno, esto que yo aprendí es cierto, me sirvió en su momento, pero ahora encontré que hay una forma más actualizada o la información que yo tenía era insuficiente o incorrecta y ahora veo que hay una información mejor o más actualizada o en realidad es la correcta y decido entonces irme por ese camino. Y eso es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Y ahorita vamos a ver. Porque
hace como 2 semanas, mi hija Emma se está aprendiendo lo de la canción de los planetas y para mí cada vez que ella termina en Neptuno, mi cerebro tiende a completar con Plutón. Pero yo tengo que hacerme ese esfuerzo consciente de sellarme la boca y no dañarle a ella y no explicarle esto de Plutón porque termino confundiéndola. Ahora te quiero hacer otra pregunta de información desactualizada. Vamos a ver si tú estás actualizado en seguridad. Ya te di un ejemplo real, un ejemplo transversal del día a día, de algo básico de cultura general. Ahora veámoslo en seguridad. Nosotros en seguridad tenemos algo que se llama las fichas de datos de seguridad de los productos químicos. Y como se tiene que manejar un lenguaje universal, porque los productos vienen de diferentes países y van a otros países, entonces el lenguaje que se usa es el idioma inglés, que es el idioma más utilizado en el mundo. Entonces hay una sigla para representar a esa ficha de datos de seguridad de productos químicos. ¿Cuál es la sigla? Es MSDS o SDS, por favor. ¿Cuál es la sigla en inglés de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos? Y ves, la mayoría de nosotros somos profesionales universitarios de seguridad en el trabajo y estamos desactualizados. Te comento, hace unos años era MSDS, pero a raíz del sistema globalmente armonizado y eso, ahora dijeron, la M es redundante, la M sobra, y ahora en realidad es SDS. ¿Por qué? Son fichas de datos de seguridad de productos o de materiales. Entonces, esa M de materiales sobraba redundante. Y por eso, cuando se simplificó el sistema de rotulado de productos químicos y todo lo demás, entonces ya se dejó de utilizar la M y ahora es SDS. Y ves, la mayoría de nosotros estamos desactualizados. Y eso, ahora, ¿cómo te sientes? ¿Qué? Yo no sabía, ¿cómo es posible? ¿Y qué tienes que hacer ahora para que de aquí en adelante en tu empresa quitemos esa M y que de tu cerebro se va a olvidar esa M? No, siempre la primera impresión es MSD, se va a hacer, pero ahora tienes que hacer un esfuerzo consciente para decir, no es MSDS, eso es redundante, en realidad es SDS. ¿Viste? No es que lo vas a olvidar, es que tienes que ahora hacer un esfuerzo para adoptar lo nuevo. Y eso crea resistencia y eso es difícil, ¿viste? Es más, algunos de ustedes ya deberían estar googleando, ¿cómo así? ¿Desde cuándo y por qué? ¿Y si será verdad lo que está diciendo Pablo? Esa es la parte del pensamiento crítico que debemos desarrollar y es natural cuando yo sé algo y me dicen una autoridad o alguien, un referente o alguien que admiro o un libro o una fuente que tiene credibilidad me dice algo contrario a lo que yo sé, la primera impresión es a cuestionar si es verdadera esta fuente, es en serio, no es broma, ¿será que el equivocado más bien es él? Y cuando comenzamos a averiguar, no, el equivocado soy yo, estoy desactualizado, en realidad ya no es MSDS, es SDS. Y eso nos cuesta un poco, ¿viste? Por eso te decía, es fácil decirlo, pero es difícil de aceptarlo. Ahí la persona que le fue mejor fue a Laura. Muy bien, Laura. Ya no se dice MSDS, ahora se dice es SDS. ¿Ves? La M era de material o material. Y resulta que las hojas de datos son para materiales, para productos. Entonces esa M estaba siendo redundante. Por eso ya no se usa. Por ejemplo, también otra cosa que se volvió obsoleta. A mí cuando yo hice mi primer curso de ISO 9001 y de OSAS 18001, resulta que OSAS 18001 ya quedó obsoleta. ¿Por qué? ¿Qué pasó con OSAS? Se convirtió ahora en ISO 45001. ¿Viste? Antes era OSAS 18001, ahora es ISO 45001. Y cuando yo hice mi curso de OSAS 18001,
se hablaba de acciones preventivas y acciones correctivas. Y hacíamos todo un esquema, y mira todo el tiempo y el esfuerzo que le dedicamos a entender la diferencia entre acción preventiva y acción correctiva. ¿Y ahora qué pasó? La ISO, a partir de la versión de la ISO 9001, versión 2015, y de ahí en adelante todas las ISOs, eliminaron lo de las acciones preventivas. Ya no existen acciones preventivas. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión y todo lo que se hace son acciones preventivas, están implícitas. Entonces ya no existen acciones preventivas. Y sin embargo, hoy en día, en pleno 2024, hay documentos que se llaman gestión de acciones preventivas y correctivas. ¿Viste? Hay personas que siguen estando desactualizadas. Entonces tú te enfrentas a una situación de algo que tú sabías, viene algo nuevo que hace que tu información, lo que tú conocías, lo que tú habías aprendido, ahora ya no está actualizado, ahora está obsoleta. El primer tipo de desaprendizaje es la información obsoleta, la información que ya no está actualizada, información desfasada, información que ya no está al día. Y eso nos cuesta un poco porque gastamos tiempo, plata, esfuerzo. Yo hice un curso de auditor líder en OSAS 18001 y ya eso no sirve. ¿Viste? Y todo lo que aprendí de OSAS, de acciones preventivas y algunas otras cosas ya quedaron atrás y eso no me sirve. Tengo que actualizarme. Ahora, por favor, yo te mencioné el ejemplo de MCDS, el ejemplo de acciones preventivas. Menciona, por favor, tú un ejemplo de información de seguridad y salud en el trabajo que ya es obsoleta. Aparte de MCDS y acciones preventivas, ¿sabes algo que ya sea obsoleto? ¿Qué información? Por ejemplo, también en seguridad pasa mucho que hay una norma, hay una ley, un decreto, y después viene otro decreto y lo deroga. Y ese nuevo decreto ahora es la información actualizada y lo que yo he aprendido quedó obsoleto. Y en normativa pasa mucho. Por eso es que tenemos que hacer la expresión panorama de riesgos. Ahora se usa más bien la palabra matriz. ¿Sí? Sí, antes decíamos un panorama. Ahora decimos más bien la matriz. Y no solo de riesgos, sino de peligros. La matriz en la que identifica peligros, evaluamos riesgos y determinamos controles. Antes se hablaba de un programa de salud ocupacional. Ahora se habla de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Hay una norma, una resolución, que era la 0312. Eso también quedó derogado. Antes se llamaba el Comité Paritario de Salud Ocupacional, COPASO. Ahora en Colombia decimos COPAST. Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo. ¿Ves? Hay mucha información, ¿viste? Entonces, al principio, es un choque, pero igual, ¿viste? Que todavía en tu mente no lo has olvidado, ¿viste? Tú recuerdas que antes se llamaba COPASO. Tú recuerdas que antes se llamaba Panorama de Riesgos, ¿viste? Antes decíamos salud ocupacional, sí. Es más, hay unos títulos, los primeros títulos decían profesional en salud ocupacional, siendo que ahora es seguridad y salud en el trabajo. Sí, antes, por ejemplo, en Colombia creo que era 1.8 metros y ahora es a partir de 2 o bajó a 1.5, ya ni... ¿Ves? Estoy desactualizado. Antes, en Colombia era 1.8 y hay una nueva norma que creo que lo subió a 2, ¿viste? Entonces, hay información nueva cada día, ¿sí? El sistema de gestión antes se llamaba salud ocupacional, ¿sí? Y ahora lo asimilan como, ¿sí? Y hay muchas personas, lo de salud ocupacional. Somos ingenieros en seguridad y salud en el trabajo y nos dicen, sí. Antes se llamaba trabajo seguro en alturas, hoy es simplemente trabajo en alturas. ¿Ves? Eso es. Entonces, no es que olvides, sino que ahora te toca hacer un esfuerzo. Es más, todavía a veces, ¿sí? Así, en trabajo en alturas es 2 metros el nuevo nivel. No, al revés. En trabajo en alturas, 2 metros, el nuevo nivel ahora es 1.5. Lo bajaron. Lo bajaron. Gracias, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, ¿viste? Para nosotros,
es duro. Ahora imagínate para el trabajador. Lo de CISO. Ay. 5 años estudiando ingeniería para que te terminen diciendo el CISO. En Colombia, al ingeniero de seguridad industrial y salud ocupacional le llaman el CISO. Sí. En México le dicen el segurista. En Chile le dicen el segurito. En Perú decimos el prevencionista. Sí. Muy bien. Entonces, el primer tipo que hablábamos era la información obsoleta. Hay otro tipo de desaprendizaje. Hay veces que la información no es que está desactualizada, no es que está obsoleta, no. La información es actualizada, es real, pero se malentiende. Ejemplo, existe, nosotros, si yo te digo el colesterol, tú dices, no, el colesterol es malo. ¿Por qué? Porque hemos entendido, ¿no?, que el colesterol es malo. Pero estamos malentendiendo, no. No es que el colesterol sea malo. Es más, para entenderlo mejor, lo que hacen los médicos y los nutricionistas, nos les explican a nosotros y dicen, mira, en realidad hay 2 tipos de colesterol. Hay uno que para que tú lo entiendas mejor, te ponen entre comillas como bueno. Y para que lo entiendas mejor, entre comillas, te lo ponen como malo. No es que ninguno sea bueno, no es que ninguno sea malo, sino que hay un colesterol que es, digamos que, menos dañino, que es necesario para el cuerpo en ciertas cantidades, y que el otro, el que se consume, por ejemplo, cuando tú vas a comer fritos, en ese aceite que tiene una semana de estar reduciéndose, y aparte lo que usaron era el cuero del cerdo, que también es grasoso. Entonces, cerdo grasoso con aceite grasoso, ese colesterol es una bomba. Entonces, si tú consumes tantas cantidades de colesterol, el efecto es dañino, por eso le decimos malo. Pero en realidad, este colesterol está en tu cuerpo y es necesario y es útil para hacer hormonas, para el funcionamiento de tu cuerpo, para muchas cosas. Si está en el cuerpo es porque es útil. Es como con las emociones. Ahora que está lo de intensamente, nosotros en la número 1, ahí alerta de spoiler para el que no se vio la 1, odiábamos a un personaje porque ese personaje era muy cansón. Y resulta que al final de la película, ese personaje cansón es el que salva la película, demostrando de que todas las emociones son útiles, todas son necesarias. Y nosotros, en cambio, decimos emociones positivas y emociones negativas, como que diciendo que algunas emociones son buenas y unas emociones son malas. Y no, todas las emociones son necesarias. Es más, en esta última película, alerta de spoiler, vas a ver que todas las emociones son útiles, son necesarias. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es que la información la estamos entendiendo mal. Los que no somos psicólogos entendemos mal el tema de las emociones. Los que no somos médicos o nutricionistas entendemos mal el tema del colesterol. Y pasa lo mismo en seguridad y salud en el trabajo. Hay una información que lleva muchos años y se ha transformado y se ha ido del voz a voz y cada vez se ha malentendido y malinterpretado esta información. Esto, la de la izquierda, es el primer estudio que se hizo sobre este análisis de si existe alguna tendencia, si hay alguna relación entre los incidentes catastróficos como las muertes de una o varias personas o las pérdidas graves como mutilaciones y eso, con accidentes que no tienen muchos impactos en la salud, y a ver si hay una relación. Entonces, Henrich, que fue el primero, esta pirámide se debería llamar la pirámide de Henrich. La izquierda es de Henrich. La de la derecha fue una persona que trabajó sobre los principios e investigaciones que había hecho Henrich y lo publicó después, y por eso entonces nos llegó a nosotros como la pirámide de Wirth. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué conclusión tienes tú sobre la pirámide de Wirth. ¿Qué entiendes tú de la pirámide de Wirth? Para ver si está bien entendida o está mal entendida, por favor.
es algo muy común. Nosotros lo usamos mucho en seguridad. En nuestro pregrado, en nuestro posgrado nos enseñaron mucho esa pirámide. ¿Qué entendiste? ¿Cuál es la conclusión de esa pirámide de Beer-Roberts? Veamos a ver si la información está bien entendida o está mal entendida. Ese es el segundo tipo de desaprendizaje que tenemos que hacer. El primero es desaprender información obsoleta, desactualizada. Y el segundo es información mal entendida. Ok, gracias por ser sincero. No, la verdad es que no tengo claro el concepto, está bien, es válido. Y los demás, ¿qué entienden? ¿Qué conclusión tienen de esta pirámide de Ebert? Les voy explicando. En la mayoría, por ejemplo, varios fenómenos de acuerdos positivos y negativos, ¿no? La mayoría de los profesores que utilizan la pirámide de Ebert en seguridad en el trabajo, lo que dicen es que existe una relación estadística proporcional. Entonces dicen, mira, por cada 300 incidentes sin lesión, van a haber 29 que van a terminar en lesiones y una va a terminar en un accidente grave. Por ejemplo, acá que la base de la prevención, ¿sí? Una buena conclusión. Esta es una buena conclusión, que la base es la prevención, porque la pirámide tiene una base, no tiene números, sino que la base es la prevención. Muy bien. Sí, incidentes graves, aquellos de menor repercusión, que el tipo de condición que tenga el empleado puede generar o no el accidente. Ok, bueno, la mayoría de las veces no se gestiona de manera adecuada la identificación de peligro, la relación de riesgos, y emitimos controles básicos. Ok, entonces mira, la pirámide de Ebert, quien lo hizo fue, el primero fue Henrich, y él era un analista de datos en una aseguradora, como Positiva. Positiva es una aseguradora, la aseguradora de los colombianos. Entonces, Positiva, toda la data que llega a Positiva, imagínate. Entonces, él en Estados Unidos trabajaba en una aseguradora, así como Positiva, nos llegaban muchos datos. Y él, muy curioso, comenzó a ver, mira, de todos estos miles de accidentes que llegan por año, cada 300 es de accidentes que no tuvieron gran repercusión, no tuvieron muchos daños, lo llamamos incidentes, y de esos hay 29 que sí terminaron en una lesión grave, y por cada de estos hay uno que terminó en muerte. Esa fue la conclusión a la que él llegó. Beard, después, con más datos, amplió y hablaba de 600, después de 300 y así. Al final, hay varios estudios, mira, el de Henrich, él decía, era los de 300 incidentes, hay 29 que después, hay 29 que tienen lesiones menores y hay uno con incidentes que son muy serios y puede llegar hasta la muerte. Beard después, usando la misma metodología y también trabajando en la misma aseguradora, hace el mismo ejercicio y lo que hace es que llega a datos diferentes, ¿viste? Y amplía la base de la pirámide. Él le agrega lo que se llama daño a la propiedad, que no estaba en el modelo de Henrich. En este siglo, en el 2003, ConocoPhillips hace un estudio similar y le agrega más cosas. Y al final, entonces, nosotros creemos que esto es ciencia real y resulta que no. ¿Por qué? Porque para que un estudio sea válido, tú tienes que, cuando lo repliques, tienen que darte condiciones, como con las condiciones similares, debería darte en un rango similar. Ejemplo, si yo mido la fuerza de la gravedad en Colombia y mido la fuerza de la gravedad en China, veo que es lo mismo. Entonces, o por ejemplo, si yo mezclo una proporción de cloro con una proporción de sodio, me va a dar sal, y eso lo puedo hacer tanto en China como en Colombia, y me va a dar el ácido clorhídrico y tal, esto me va a dar acá.
Con las mismas condiciones de presión, temperatura, cantidades, debería dar lo mismo. Eso es ciencia. Por eso es que los artículos científicos se publican para que los demás, los padres, lo revisen y vean y puedan llegar a las mismas conclusiones. Pero acá no. Si tú haces un estudio, yo hago otro, y el positivo hace uno, en Estados Unidos en otro, llegamos a diferentes conclusiones. Entonces, no es concluyente, ¿de acuerdo? Por eso se le llama ahora el mito de Bird. Ya no se llama la pirámide de Bird, sino el mito de Bird. Esta información está mal entendida. Es más, el último estudio revela que la relación no es una pirámide, sino que la relación es más bien como un diamante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las empresas de alto potencial, por ejemplo, las petroleras, las mineras, estas empresas que tienen muy buenos controles, allí los incidentes leves son pocos. La mayor cantidad se ve en el centro, con lesiones moderadas, y cada cierto tiempo, casi todas las mineras o las petroleras tienen un muerto. Entonces la relación no es piramidal, sino más bien como la de un rombo o la de un diamante, por eso le llaman ahora el diamante. Entonces, ¿ves? No es concluyente. No, unos estudios dan una pirámide, otros estudios dan un diamante, no es concluyente. Entonces, estamos malentendiendo la pirámide de Bird. Entonces, así como nosotros malentendemos información, pasa lo mismo en seguridad con el trabajador y con los líderes. Nuestros jefes de sección, nuestra alta dirección, nuestros supervisores malentienden y también los trabajadores. ¿Qué debemos hacer nosotros como especialistas en seguridad y salud en el trabajo? Ser como estos cazadores de mitos que ponen a prueba, a ver, esto es cierto, es real, tienes que validar y tienes que demostrar y ver si contrastar si la información que te están dando es cierta, es real, es aplicable y replicable. Entonces, nos falta esa parte del pensamiento crítico y de cuestionar. Un ejemplo en cuanto a los trabajadores. Los trabajadores malentienden la información. La mayoría de los trabajadores malentienden peligro y riesgo. ¿Por qué? En parte, la culpa es nuestra. Imagínate que yo le explico al trabajador que peligro es fuente, situación o acto con potencial de daño. Luego le explico que el riesgo es la combinación de la probabilidad, la severidad y la exposición. Y después, él va y en la señalética encuentra esto. Peligro, riesgo eléctrico. ¿Qué pasa con su cerebro? Explota. Me duraron 1 hora explicándome que peligro y riesgo es diferente y después veo y en la señalética que peligro y riesgo la mezclan. Por eso es que el trabajador sigue confundiendo peligro con riesgo. Además, recuerda que en su día a día él ya trae información ya mezclada y malentendida. Él dice, en su día a día, él dice, esta calle es peligrosa. O puede decir también, esta calle es riesgosa. O también dice, en esta calle corro el peligro de que me atraquen, de que me asalten, de que me roben. O también puedo decir, en esta calle corro el riesgo de que me asalten, de que me roben, de que me atraquen. ¿Viste? Él usa peligro y riesgo como sinónimo en su día a día. Él aprendió esa información y la aprendió mal. Está mal entendida. Y tú, en 1 hora, le explicas a él, pero con diapositivas, explicando que peligro es frente, situación o acto con potencial de daño, y que riesgo es la combinación de la probabilidad, la severidad y el grado de exposición. Y después ves este cartel y el trabajador entonces termina más confundido. Ahí te recomiendo en posipedia.com.co tenemos varios juegos. En la parte de abajo de posipedia.com.co hay una parte que se llama POS y allí puedes encontrar uno de lo que hemos hecho para ustedes, en el que te puede servir para enseñar a los trabajadores de una forma más sencilla, sin tanta letra y sin tanto tecnicismo, para que sea más fácil para entender al trabajador. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es que
le decimos, usamos lo que él sabe, él dice esto es peligroso, entonces usamos la palabra peligroso para que lo relacione con peligro, en lo de que, para que piense en lo que puede ocurrir en eventos y que prevenga en la forma segura. Entonces, si tú ves, es un ATS, un ACT, una matriz de peligros y riesgos, pero de forma más sencilla para el trabajador y sin conceptos, sin teoría, sino que, mira, debes algo que hagan las personas que sea peligroso o algo peligroso de tu entorno. Entonces, por ejemplo, él puede decir, en mi trabajo hay que subir y bajar escaleras. Ok, sí. Y un comportamiento que sea peligroso allí, no, que, por ejemplo, subir la escalera corriendo, ok. O algo del entorno, ¿no? Que la escalera no tenga pasamanos o que la escalera no le falte un escalón, perfecto. Muy bien. Y ahora piensa en qué puede ocurrir, qué puede pasar. Si tú corres en esa escalera o si vas en la escalera sin tomarte el pasamanos, ¿no? Me puedo caer, ok. ¿Y cómo puedas prevenir eso? No, poniendo el pasamanos, tomándome el pasamanos. Entonces, ¿ves? Es mucho más fácil y sin tanta teoría. Lo mismo de cara a los líderes. Los líderes malentienden el tema de seguridad creyendo que la seguridad es un gasto. Este es un capítulo de Los Simpsons donde el señor Burns, que es el gerente de una planta de energía eléctrica a base de energía nuclear, entonces, que es de alto riesgo, y mira, tienen un hueco allí, y él dice, tapen ese hueco con este cartel que dice que la seguridad es primero. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Por qué? La mayoría de los empresarios, de los jefes, creen que la seguridad es un gasto. ¿Qué se te ocurre a ti para que los líderes desaprendan este malentendido de que la seguridad es un gasto? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podemos hacer para que los líderes desaprendan esta creencia de que la seguridad es un gasto? Recuerda que para desaprender algo, tienes que demostrar que lo que yo aprendí está mal o lo entendí mal. Tienes que demostrarme por qué yo creo que el sistema solar tiene 8 planetas y no 9. Cuando niños me enseñaron que eran 9, pero ahora me demostraron, no, Plutón no alcanza la masa suficiente, porque parece una luna, y nuestra luna no es un planeta, ¿ves? Ok, tienes razón, ok, me convenciste. Entonces, considero mi información obsoleta y ahora ya creo que el sistema solar no tiene 9, sino 8 planetas. Entonces, por ejemplo, mostrando el beneficio, muy bien, mostrando que es una inversión, con datos, con números. Sí. Si tú simplemente le sigues diciendo, no, es una inversión, pero no se lo demuestras, es como cuando a una persona que cree que son 9 planetas, si no le demuestras que Plutón no es un planeta, él va a seguir creyendo eso, ¿de acuerdo? Entonces, acá les recomiendo, hay algo que se llama finanzas para dummies. Es como finanzas para tontos, diríamos en español, pero así se llama una serie de libros para dummies. Es como que para principiantes, en realidad. Finanzas para principiantes. Te recomiendo que aprendas de ese libro para que puedas entender la diferencia entre un gasto y una inversión. Los líderes lo tienen claro. Cualquier dinero que se va y no regresa es un gasto. Y cuando tú compras un casco, cuando haces un examen médico, cuando das un presupuesto de seguridad, ese dinero no retorna. Por lo tanto, es un gasto. Entonces tú tienes que aprender a demostrar cómo si existe una rentabilidad, cómo si ayuda a minimizar las pérdidas, cómo si ayuda a minimizar los gastos extras y aumenta la productividad, pero eso es con números. Tienes que mostrar
el retorno de la inversión, que es una tasa interna de retorno, o con valor presente neto, con números. Si es con palabras, no, no, jefe, en realidad es una inversión, pero no se lo demuestra con números, él te lo está demostrando con números, con datos, con ecuaciones. Y si tú no se lo demuestras con ecuaciones, no le vas a cambiar esa creencia. ¿De acuerdo? Entonces tienes que aprender a cómo demostrar que la seguridad sí ayuda a la productividad con números, con datos, y que ayuda a minimizar las pérdidas, y que sí, cuando tú solicitas un presupuesto de seguridad, sí hay un retorno. El tercer tipo de aprendizaje es el más complicado. Desaprender información desactualizada es de lo más fácil. Cuesta un poco porque te afecta el ego y te afecta porque es un esfuerzo. Recuerda, desaprender es un esfuerzo para no utilizar la información anterior y adoptar la nueva. Luego, cuando tienes algo malentendido es peor. ¿Cómo que yo lo entendí mal? No puede ser. Viví toda mi vida engañado. No puede ser. Eso también cuesta más. Y este es peor. El hábito de... A ver, nosotros vendemos seguridad. Hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Le decimos al trabajador que es necesario utilizar el casco, que le advertimos sobre la somnolencia al conducir, tenemos una política en contra del alcohol y las drogas y todo lo demás. Sin embargo, vamos a ser sinceros, ¿de acuerdo? Esto es anónimo, acá, no va a aparecer tu nombre. Esta es una encuesta pequeña. Hay unos hábitos que es hacer ejercicio, tomar suficiente agua, dormir mínimo las 8 horas y comer saludable. Sé sincero, de estos hábitos, elige cada hábito y coloca qué tan desarrollado lo tienes. Por ejemplo, si tú duermes todos los días mínimo 8 horas, entonces colocar que lo tienes muy desarrollado. Pero si no son 8, son 7, entonces sería como 4. No, ni siquiera son 7, son 6. Ahí comienzas a ponerlo entre 3 y 2. Es menos de 6, no, ya eso es 1. Agua. Algunos dicen que son entre 2.5 litros por día. No, yo a duras penas me tomo una botellita. ¿Y la botella cuánto tiene? 600. No estoy llegando ni al tercio de lo que necesito. Entonces, no, estoy acá. Entonces, mira, si tú ves, mira, fuimos sinceros y ves que la mayoría de nuestros hábitos, nosotros a pesar de que vendemos seguridad, de que hablamos de seguridad y salud, nosotros mismos no tenemos esos hábitos. ¿Viste? Entonces, de lo más complejo, de lo más difícil que hay, el trabajador lleva 20 años sin utilizar el casco. Y tú le das una charla de 5 minutos y quieres que él, que tiene este hábito de no utilizar el casco durante 20 años, y tú con tu charla de 5 minutos quieres cambiar ese mal hábito que él tiene. El trabajador lleva 20 años trabajando sin utilizar el guante. Y tú le das una charla de 5 minutos sobre la importancia de utilizar el guante. ¿Y tú crees que con eso él va a adoptar ya este nuevo hábito de ponerse un guante que le incomoda y que le hace sudar? No. Desaprender un hábito requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere muchos recursos. Ejemplo, un mal hábito es el morderse las uñas. Y este mal hábito es súper, súper complejo. Es más, las personas para cambiarlo tienen que ir a un psicólogo o a un terapista. Y el terapista entonces le hace un plan de trabajo. Y entonces le dice, bueno, a ver, vamos a trabajar en este hábito. ¿Qué quieres? Bueno, ¿por qué lo haces? Identifica cuál es la señal que no es cuando me da ansiedad, ¿ok? Y qué placer, qué te da esto de hacerte esto de comer las uñas. No, es que me relaja, me quita la ansiedad, ¿ok? Y bueno, ¿y por qué viniste a mi consulta para querer cambiar esto? ¿Qué te motivó? Bueno, la verdad es que quiero verme mejor. Además, ya leí que dentro de las uñas hay muchas bacterias, entonces por higiene. Y bueno, quiero sentirme mejor. Ok, bueno, vamos a hacer este plan de trabajo. Mira, esto es un esfuerzo consciente, tienes que mentalizarte. Esto requiere esfuerzo. Además, que cuando suceda esto, cámbialo por otra actividad, mastica un chicle, hazlo con las manos. Otra es que también te puede ayudar el usar una laca, un barniz. Eso es amargo, entonces
te puede ayudar. También el hecho de tener las uñas cortas, contárselo a un amigo, en fin, esto requiere mucho tiempo, ayuda de los familiares, ayuda de los amigos, requiere de recursos, de inversión, de tiempo, de plata. Cambiar un hábito de nuestros trabajadores que llevan 20 años sin hacer algo, necesitamos el apoyo de los líderes, de su familia, por ejemplo, lo que fatiga es somnolencia. ¿Dónde es que duerme el trabajador? En su casa. Entonces tú le puedes enseñar en el trabajo, pero en su casa, si no tiene, ¿qué pasa si los hijos lo molestan en la noche? ¿Qué pasa si la esposa lo invita a ver maratones de Netflix? ¿Ves? Necesitas de todos los recursos. Esta es la última pregunta. Hay 3 tipos de desaprendizaje: información obsoleta o desactualizada, información malentendida o hábitos. Para ti, ¿cuál crees tú que es el más difícil de desaprender? ¿Esos conocimientos obsoletos, la información que hemos malentendido o los malos hábitos que hemos desarrollado durante mucho tiempo? ¿Qué es más difícil de desaprender? ¿La información que quedó desactualizada o obsoleta? ¿La información que entendimos mal? ¿O los malos hábitos que hemos desarrollado por mucho tiempo? Entonces tenemos que tener en cuenta entonces que si tú das una capacitación de 5 minutos para el tema de cuidado de manos, eso apenas es parte del proceso. Necesitamos todos los recursos de liderazgo, de los compañeros que tienen más experiencias y de todo el entorno, y además también de seguimiento, de una visión a corto, mediano y largo plazo para estos cambios de hábitos, porque es lo más complejo, es lo más difícil, sí, señores. Entonces, resumiendo, tenemos 3 tipos de desaprendizaje. Nuestros trabajadores vienen de otras empresas o con información que incluso nosotros mismos les dimos. El año pasado les hablábamos de una resolución, de una norma, y este año es una nueva. O en la empresa anterior donde él trabajaba, le dieron información que ya ahora es desactualizada, es obsoleta. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que explicarle al trabajador esto nuevo y contrastarlo con lo que él conoce para facilitar ese cambio y ese esfuerzo que él tiene que hacer para dejar ese conocimiento obsoleto y aceptar el nuevo conocimiento. Lo otro es que en seguridad es muy fácil malentender las cosas. La diferencia entre acto y condición a veces es muy delgada la línea. Por ejemplo, explicamos que el acto es lo que hace la persona y que la condición es del entorno, y entonces le decimos, bueno, la falta de orden y limpieza, ¿qué sería? Y decimos que es una condición, pero el trabajador razona y dice, pero quien hizo el desorden fue una persona, ¿viste? Entonces se crean estos malos entendidos y por eso entonces toca tener esto en cuenta para que quede más claro. Y nosotros somos parte a veces del problema cuando a los líderes no le enseñamos realmente que la seguridad es una inversión porque no se lo demostramos con números, y nosotros somos parte del problema cuando le decimos al trabajador el concepto de peligro y riesgo, y después combinamos peligro y riesgo en la señalética o en los ejemplos que damos, ¿viste? Y por último, los hábitos. Esto sí es que es complejo, esto sí que es difícil. Si nosotros mismos es difícil cambiar nuestros malos hábitos, que no dormimos bien, que no comemos bien, ahora imagina el pobre trabajador. Muy bien, un aplauso para Gleider Sánchez. Gracias. De tu tiempo. Les cuento que la próxima sesión va a ser el próximo viernes, a esta misma hora, por el mismo canal. Conéctense entonces el próximo viernes, estén atentos al link que les envía Positiva. De allí los vamos a dejar descansar todo el mes de julio. Algunos se van de vacaciones y por eso entonces en julio no los vamos a molestar. Vamos a tener unas vacacioncitas y retornamos el 9 de agosto. Entonces nos vemos el próximo viernes 28 de junio. Gracias por su tiempo, gracias por
interés que tienen en seguir aprendiendo, seguir mejorando sus competencias. Allí Oscar nos va a dar información sobre Posipedia para que no se pierdan nada de la información. Gracias, Oscar. Ingeniero Pablo, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Gracias. Un gusto, chicos. En esta ocasión, queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de la ciudad de Popayán y sus alrededores a que participen de manera gratuita en nuestra primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se está desarrollando el día de hoy, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Tendremos para ustedes charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en conciertos. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con el siguiente video de nuestras ferias en el año anterior. Que tengan muy buen día. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir incrementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.